Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video. Margarita Cabello se despide de la Procuraduría en diciembre tras 4 años marcados por su dedicación a proteger a ciertos allegados y una cuestionable falta de diligencia en investigaciones contra funcionarios de la administración de Iván Duque a la cual ella perteneció. Un ejemplo claro es el caso de Centros Poblados y la exministra Karen Abudinen, quien nunca enfrentó consecuencias judiciales ni disciplinarias por la pérdida de 70.000 millones de pesos en una licitación destinada a llevar internet a niños de las zonas más vulnerables del país. En septiembre, la Procuraduría le archivó la investigación al considerar que no tenía injerencia en la supervisión del contrato, pues no estaba a cargo directo de la supervisión ni la revisión de la garantía bancaria falsa, según el análisis del ente de control. Pero no podemos ignorar que Abudinen fue advertida por la periodista Paola Herrera, que reveló todo este caso y lo hizo público, y pese a las advertencias, Abudinen no actuó. Recordemos además que ella misma aseguró en Caracol que de no cumplir con su deber, la llevaban al cementerio. Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan. A ver. Se lo digo aquí Ajá. sin ningún problema porque esto hay que cumplirlo, al cementerio. Así se lo pongo. Son palabras fuertes, pero ella misma las dijo. La Procuraduría tampoco ha encontrado pruebas en otro caso, la compra del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. Esto a pesar de que la revista Raya ha publicado material relevante y de que el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía han validado y abierto investigaciones al respecto. Esto son solo 2 ejemplos recientes, pero el historial es extenso. Vamos a iniciar con una denuncia, o más bien una serie de denuncias sobre presunta corrupción interna en la Procuraduría bajo la dirección de Margarita Cabello. Aquí es importante mencionar a la periodista Cecilia Orozco de la revista Raya, quien entrevistó al abogado Diego Bernal, un dirigente sindical de la Procuraduría. Bernal ingresó hace 22 años en la unidad anticorrupción del organismo y actualmente dirige la división administrativa, pero a raíz de problemas con la administración de Cabello por sus denuncias, fue enviado en comisión como jefe de la división administrativa y financiera del Instituto de Estudios del Ministerio Público, una entidad que depende de la Procuraduría. Vamos a iniciar con esta parte donde él habla sobre por qué Cabello, como dijo recientemente, no ha encontrado pruebas. La doctora Margarita Cabello contrata a través de un organismo internacional a un general que parece ser que para la época en que fue comprado el sistema de espionaje Pegasus era el director de inteligencia de la policía. Estamos hablando del general Norberto Mujica. Él en este momento actúa como contratista, no de la Procuraduría, porque se cuidan en eso y no hay un contrato directo entre Procuraduría y Norberto Mujica. Pero Norberto Mujica ha ingresado a las instalaciones de la Procuraduría este año, por lo menos en 4 ocasiones, y es conocido que él tiene ese contrato de asesoría con la procuradora Margarita Cabello. Adicionalmente, hay un coronel que era el segundo al mando de la Dirección de Inteligencia de la Policía, el coronel Tiriat, y ella lo nombra como jefe de la División de Seguridad de la Procuraduría. Entonces, no es solamente aquellos elementos de antecedencia donde fue ministra, donde luego la postulan y los partidos de gobierno la eligen como procuradora, sino que hay una relación también muy estrecha entre ella y ese general Mujica, que es uno de los mencionados, al parecer, dentro de esta compra irregular. Aquí se observa el posible motivo por el cual Margarita Cabello evita investigar el caso Pegasus. Su ex jefe Iván Duque estaría implicado. Recordemos que este software espía solo puede ser adquirido por estados y en su compra también estuvo involucrado Norberto Mujica, ex director de inteligencia de la policía. La fiscal Luz Adriana Camargo ha señalado que Pegasus es un arma de guerra y Mujica, cercano a Cabello, también tiene vínculos relevantes con el órgano en su conjunto, la Procuraduría. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no hay investigación porque tocaría a su antiguo jefe
y a quien trabaja hoy en día con ella. De hecho, este exdirector de la DIPOL también es barranquillero, y lo que vamos a ver en el transcurso de este video es cómo todos los vínculos o todos los caminos conducen a Barranquilla. Miren esta segunda parte de esta entrevista. En asuntos oficiales, pero no conocemos los detalles de qué hace. Nos han dicho que es un contrato millonario. Formulamos un derecho de petición para que nos dieran copia de ese contrato y de las actividades cumplidas, y la Procuraduría muy hábilmente se escudó en que la Procuraduría no lo tiene contratado. Pero después nos responden que él ha ingresado por lo menos 4 veces acá. Nosotros sabemos que lo tienen contratado a través de un organismo internacional para que cumpla esas funciones dentro de la Procuraduría, pero reitero, no sabemos con precisión las funciones que... Hay una característica de esta administración, es la opacidad en la información. Uno le gustaría entrar a la página de la Procuraduría y encontrar información absolutamente abierta, dándole cumplimiento a la ley. Es que ni siquiera es un asunto de voluntad de quien esté al frente de la Procuraduría. Pero además es el Ministerio Público, se supone que es el que vigila la pureza pública. Sí, pero a lío y a dificultad que tiene cualquier ciudadano, cualquier funcionario para encontrar información. Entonces, la opacidad que se ha dado en esta administración de la Procuraduría es altísima. Por esa razón, no puedo responder con absoluta precisión acerca de esas entradas. Nos dijeron, sí, él entró 4 veces en este año, y creo que nos dijeron las fechas, pero no nos dijeron a quién fue a visitar, qué funciones iba a cumplir, en qué pisos específicos estuvo, cuánto tiempo se demoró, que eso hubiera sido muy importante. Pues tanto que nos tocó interponer una acción de tutela para que nos aclaren todo ese tipo de información, nos den copia del contrato y nos digan exactamente qué hace ese señor general. ¿Y qué dijo el juez de tutela? En primera instancia la negó. ¿Y en segunda? El argumento es que con la Procuraduría no tiene contrato. Entonces, toca ver al organismo internacional, pero el organismo internacional sí tiene voluntad porque está amparado bajo una inmunidad. Entonces, no va a ser tan fácil conseguir esa información. Usted, insisto, es abogado y es experto en derecho disciplinario también. Es fácil en la contratación pública encontrar convenios internacionales de unas entidades nacionales colombianas con entidades internacionales. Según esos convenios, esas entidades internacionales pueden contratar personas, profesionales calificados, se supone, para trabajar en determinadas instituciones o entidades, organizaciones colombianas, y de esta forma ingresan, digamos, pero sin capacidad de que haya vigilancia pública, que la función pública no las puede detectar. Es así, ¿no? De acuerdo. Esto tiene por lo menos 2 asuntos bien problemáticos. Uno, que no se ajustan a las normas de contratación, porque transferidos los recursos al organismo internacional, ellos utilizan sus propios procedimientos contractuales, que sabemos que no son muy transparentes por una razón que vamos a mencionar seguramente después. La Procuraduría le transfirió una cantidad de recursos a organismos internacionales, pero se da uno cuenta que la Procuraduría señala a dedo a quien contrate. Para solo mencionar unos casos, le transfirió recursos a la Organización de Estados Iberoamericanos y con eso resultaron contratando a la ex viceprocuradora general Marta Castañeda Curbelo, la que trabajó con Alejandro Ordóñez. Le dan un contrato por 60 millones y uno dice, ¿esta señora qué vino a hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué exactamente le aportó por esos 60 millones a la Procuraduría General? Eso no se encuentra nunca. No se conoce. No se conoce. Entonces, se dice que ellos utilizan sus propios mecanismos de contratación, pero en realidad es la Procuraduría la que dice contráteme este o contráteme al otro. Ese es el primer problema, que no hay transparencia en la contratación. Pero el segundo problema es que las demás entidades, o por lo menos cuando no se hace transferencia de los recursos a un organismo internacional, se debe dar cumplimiento a un principio que se llama el principio de anualidad presupuestal. Es decir, me asignan este presupuesto y debo ejecutarlo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Con estos organismos internacionales, por lo menos en la experiencia que investigamos sobre la Procuraduría General, ese principio se rompió. Le transfirieron los recursos del 2021 y todavía siguen ejecutando esos recursos. Entonces no se dio aplicación a ese principio de anualidad. La Procuradora utiliza convenios internacionales
para contratar personal sin dar explicaciones públicas, incluyendo a figuras de su círculo en Barranquilla, su ciudad natal, conocida por su red de aliados políticos cuestionados como el corrupto Eduardo Pulgar, con quien solía compartir en carnavales. Miren esto que también revela este sindicalista y relaciona a Barranquilla: la adquisición, o más bien el contrato de la Procuraduría con una cervecería. Dentro de esos primeros recursos que transfirieron a la OEI, contrataron hasta una distribuidora de cerveza en Barranquilla, con plata de los colombianos, con plata del Estado, con plata que le transfirió la Procuraduría a la OEI. ¿Para qué? ¿Para qué el contrato? Nunca supimos. ¿Y cómo supo que era una distribuidora de cerveza? Porque la OEI en su página publicó algunas cosas de los contratos que había hecho con los recursos que le transfirió la Procuraduría. Y ahí aparece. Por eso supimos que también contrató a la ex viceprocuradora Marta Castañeda y a otras personas cercanas al círculo de Margarita Cabello, que no podría precisar en este momento nombres y incluso algunas personas jurídicas. Imagínense ustedes este nivel de la procuradora, que debe vigilar los recursos públicos, que tiene la responsabilidad constitucional de cuidar cada contratación que haga las diferentes instituciones del país. ¿Y quién la vigila a ella? Y este caso de contratar a través de organismos internacionales a una cervecería, ¿qué relación podría haber entre la Procuraduría y una cervecería en sus funciones? Esto realmente es muy preocupante. Somos modelo en materia de corrupción y de trabajo. Pero hay otro tema más, un tema muy cuestionable sobre la reciente adquisición de una nueva sede de la Procuraduría en Barranquilla, a pesar de que en la ciudad ya existen 3 y que yo vi unas inversiones en ellas. Vamos a escuchar lo que dice este sindicalista. Nos damos cuenta que se ha comprado una sede por 20.300 millones de pesos. Luego miro el área comprada, hago la división entre los 20.300 millones, un poco más de 20.300, y el número de metros cuadrados, y empiezo a encontrar que era un valor demasiado alto, comparado incluso con metro cuadrado en zonas muy entonces me pareció alto, pero sigo mirando los documentos. Entonces lo primero que uno debe analizar en materia contractual es el estudio previo, porque es el inicio de todo el proceso contractual. Cuando uno va a contratar, debe hacer un estudio previo incluyendo todas las variables posibles para efecto de determinar características del bien que voy a adquirir, área, cantidades, equipamiento técnico, todo lo que sea absolutamente necesario. Determinante para el precio final. Me encuentro con un presupuesto oficial y dice presupuesto oficial 20.300 algo de millones. Entonces digo, ¿de dónde sale este presupuesto oficial? Seguramente habrá algunas cotizaciones o algo en el estudio, no sé qué. Y voy a buscar y no encuentro en ese estudio previo. Lo único es que hace una referencia de acuerdo con la recomendación que hace la Universidad Nacional. Y no más. La Universidad Nacional contratada para hacer ese estudio previo, ¿sí? Después me doy cuenta que es que dentro de esos recursos que desde el año 2021, o parece que unos recursos posteriores de la OEI y de estos organismos internacionales, entonces contrataron a la Universidad Nacional y le dijeron, mire, búsqueme una sede en Barranquilla. La Universidad Nacional es un trabajo serio y de 3 sedes les dice, esta puede ser la sede que según sus requerimientos es la más adecuada. Después viene una resolución de adjudicación del contrato y otros documentos complementarios, pero nunca en los documentos provistos por la Procuraduría se habla de cómo se llegó a ese precio. Pero perdón, si habían contratado a la Universidad Nacional para que hiciera la evaluación, el estudio previo y todos los detalles técnicos, etcétera, para escoger una sede, ¿cuánto precio le puso la Universidad Nacional a ese edificio y con cuánto lo pagaron? Es curioso que en los documentos de la Procuraduría nunca dice exactamente. Entonces sigo buscando, haciendo minería de datos dentro del SECOP, y por allá en una carpeta bien... ¿Oculta? Casi que oculta, porque pues al fin y al cabo en SECOP está la información, pero
pero aquí había un mundo de información que había que desmenuzarla y encontrar, hasta que voy y me encuentro con un avalúo que hace un perito de la Universidad Nacional. Entonces analizo ese avalúo y encuentro que el perito lo hace de una manera muy rigurosa y muy técnica. Aplica unas fórmulas estadísticas, aplica unos elementos de análisis de variables que inciden sobre el precio. Muy bien. ¿Y qué precio le da? Al final dice, por este edificio se deben pagar 10.000 millones de pesos, un poco más de 10.000 millones de pesos. Por el mismo edificio que compró la Procuraduría en 20.000. 20.000. Entonces, mi sorpresa es mayúscula. Le preguntamos al secretario general, oiga, ¿por qué si el avalúo de la Universidad Nacional les dice que deben pagar 10.000 millones, ustedes terminan pagando 20.300 millones? No nos respondió. Le preguntamos a la coordinadora del grupo de contratación lo mismo y no nos responde. Entonces, inmediatamente nosotros hacemos una publicación con todo eso. Encontramos el avalúo, lo descargamos y lo publicamos junto con el boletín mostrando efectivamente todo eso. Y les decíamos... Hasta hoy, mire, al día de hoy, ¿qué pasó? ¿Quién investiga eso? Sí, es la propia Procuraduría la que tiene que investigar, por lo menos en materia disciplinaria. Desde el ámbito disciplinario, es la propia Procuraduría. Estamos esperando que llegue el nuevo procurador. Una vez que llegue el nuevo procurador, le decimos, oiga, porque es que no confiamos en la Procuraduría actual. Por supuesto. La pregunta final es inevitable. ¿Quién investiga la Procuraduría? La Procuradora General no tiene fuero y por lo tanto le corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar. Aunque existen investigaciones preliminares en el ámbito judicial, en el aspecto de la Contraloría los avances fiscales son mínimos. Hay que destacar, y esto lo dice el sindicalista de la Procuraduría, que en la Contraloría hay un conocido de Cabello, también de Barranquilla, que tiene un cargo muy relevante en el control fiscal y por ahí va la cosa, que no hay investigaciones contra la Procuraduría o contra la Procuradora Cabello. En la Contraloría es de conocimiento público que el vicecontralor general es el doctor Carlos Mario Zuluaga Pardo. Así es. El doctor Carlos Mario Zuluaga Pardo, de hecho, que estuvo en funciones de contralor un tiempo mientras se resolvía encargado. La nulidad Así es. de la primera elección del contralor Rodríguez. Este señor Zuluaga Pardo cumplía funciones de contralor. Pues no encontrábamos elementos de transparencia y objetividad para formular la queja por un detrimento patrimonial allá en la Contraloría. ¿Por qué no? Porque el doctor Zuluaga... Porque el doctor ¿qué tiene que ver? Zuluaga Pardo, antes de ser vicecontralor general, fue representante para Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es curiosamente con la cual la Procuraduría General hace esos convenios y le traslada toda esa cantidad de recursos, y estando el doctor Zuluaga Pardo como director de la OEI es que se hacen todas esas contrataciones cuestionadas. Por lo tanto, ahí sabemos que no va a haber transparencia en la investigación de la Contraloría. Increíble todo esto que revela el sindicalista Bernal de la Procuraduría, quien realmente vale la pena analizar a profundidad la entrevista completa. Por eso en la descripción de este video o en el primer comentario del presente video va a estar la entrevista de Cecilia Orozco en la revista Raya con el sindicalista de la Procuraduría. Es importante que analicemos cómo se desempeñó Margarita Cabello en la Procuraduría durante estos 4 años, donde con el gobierno de Duque blandita, poco diligente, pero con el gobierno del presidente Petros prácticamente, evidentemente, ha cumplido. Algunas veces dicen con muchas arbitrariedades el papel que le da la Constitución de proteger los recursos públicos. Vaya a saber uno si está cumpliendo con su misión constitucional o simplemente se trata de asuntos meramente políticos. Yo creo lo segundo. Gracias a los que llegan hasta el final de este video. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan esta información para que podamos llegar a muchísimas más personas. Mil gracias, amigos y amigas. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.